Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 84 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección estamos ya introduciendo el concepto de operación elemental sobre las filas de una matriz inversa. Y esa operación elemental sobre las filas de una matriz inversa lo que hace es que deshace lo que hace otra operación elemental sobre las filas de una matriz. En el sentido de que si yo aplico una operación elemental sobre las filas de una matriz a cierta matriz y obtengo una segunda matriz, si entonces a esa segunda matriz le aplico esa operación elemental sobre las filas de una matriz inversa correspondiente, me devuelve la segunda matriz a la primera matriz, o sea, la convierte otra vez en la primera matriz. Bueno, y ya habíamos visto que las operaciones inversas de las operaciones de tipo 1 sobre las filas de una matriz, que es aquella que intercambia dos filas de una matriz, es la misma operación. O sea, porque fíjense que si yo tomo una matriz y le intercambio dos filas, ¿verdad?, aplicando una operación sobre las filas de una matriz de tipo 1, ¿verdad?, y entonces a esa nueva matriz que obtengo, que tiene esas dos filas de la matriz original intercambiadas, y le aplico nuevamente la misma operación en donde me intercambia otra vez esas mismas dos filas, pues regresamos a la matriz original, porque entonces al devolver otra vez las filas que intercambié a su posición original, obtengo la matriz original. Y entonces, en el caso de que la operación elemental sobre las filas de una matriz sea del tipo 2, en donde se sustituye una fila por un múltiplo constante y no cero de esa fila, pues, por ejemplo, aquí, con eso terminamos, estábamos terminando la primera parte de esta lección. Si yo tengo esta matriz A y yo la transformo sustituyendo su fila número R por un múltiplo constante y no cero de ella misma, ¿ven?, obtengo la misma matriz, lo único que todos los elementos de la fila número R de esa matriz están multiplicados por esa constante C diferente de 0, ¿verdad? C por A sub R1, C por A sub R2, etc. Todos los elementos se multiplicaron por C. Pues si ahora esta nueva matriz, que la estoy llamando B, yo le aplico esa supuesta operación elemental inversa correspondiente, que no es otra cosa que sustituir entonces otra vez la fila R de esa matriz B ahora por el recíproco de la cantidad C por la fila que tenemos ahora en la posición número R, pues obtenemos, fíjense, la misma matriz original, porque fíjense, ¿verdad?, que las primeras filas y las últimas filas se mantienen igual, pero cuando yo le aplique esa operación elemental a esta fila de ahora de la matriz B, pues a multiplicar C recíproco, por ejemplo, por C A sub R1, pues el C recíproco por C da 1 por A sub R1. Y así mismo, cuando yo multiplique C recíproco por C A sub R2, pues el C con el C sub 1 cancelan, ¿verdad?, dan 1 y nos queda A sub R2. Y fíjense que devuelve esta fila a la fila número R que teníamos originalmente en la matriz A. Así que esta matriz que resulta aquí es la matriz A original. Así que efectivamente esa es la forma de la operación inversa de la operación de tipo 2, ¿verdad?, sobre las filas de una matriz. Bueno, vamos a ver cómo sería la operación inversa de la operación de tipo 3, que recuerden que la operación de tipo 3, ¿verdad?, o sub 3' es aquella en que se sustituye una fila de una matriz por la suma de un múltiplo constante y no cero de esa fila más un múltiplo constante y no cero de otra fila en esa misma matriz, ¿verdad?, que es lo que aplicamos aquí. Bueno, pues fíjense, si nuevamente tomamos la matriz A y llamamos atención, ¿verdad?, a la fila número R y a la fila número S de ella, y yo le aplico esa operación de tipo 3, ¿verdad?, de sustituir una de sus filas por la suma de un múltiplo constante y no cero de esa fila más el múltiplo constante y no cero de cualquier otra fila en esa matriz. Si lo que hacemos es que la fila R, ¿verdad?, esta fila que está aquí, yo la sustituyo por C veces ella, más D veces la fila número S, la otra fila que marcamos ahí, pues fíjense que entonces la fila R se convierte en lo siguiente. Fíjense que el resto de las filas se quedan igualitas, ¿verdad?, las que están antes de la fila R y las que están después de la fila R, incluyendo la fila S, no se altera. La que se altera es la fila R, ¿verdad?, en donde fíjense que yo multipliqué los elementos de esa fila R por C. Miren, si yo multiplico C por A sub R1, pues tengo C por A sub R1, más, y si multiplico D por el elemento correspondiente que tiene la fila S, pues será D por A sub S1. Así que tendremos la suma de C por A sub R1 más D por A sub S1. Fíjense que efectivamente eso es lo que tenemos aquí, ¿ven? C por A sub R1 más D por A sub S1. Igualmente, el segundo elemento que obtenemos ahora en la fila número R, al hacer yo eso, pues será C por A sub R2, mírenlo aquí, más D por A sub S2, ¿lo ves aquí? Y así seguimos hasta llegar al último elemento en esa fila número R. Bueno, pues yo alego, ¿verdad?, que la operación inversa de ese tipo de operación sobre las filas de una matriz del tercer, de tipo 3, ¿verdad?,
es la que me sustituye, la fila que sustituí, ¿verdad? De esta manera, sumando el múltiplo C de ella más el múltiplo D de otra fila, de la fila número S, si yo la sustituyo por el recíproco del número C, por esa fila R que tenemos ahora, menos D sobre C, por la fila que usamos para sumarle a la fila número E en la operación anterior, ¿verdad? En la original, pues eso ya usted verá que me devuelve esa nueva matriz B a la matriz A original. Mírenlo aquí. Yo digo, mire, que hay que aplicarle ese tipo de operación a esa matriz B, que es esta que tenemos aquí. Devolvemos la matriz B a la matriz original, que es la matriz A. ¿Cómo vamos a verificar que efectivamente lo que se obtiene es eso? Pues miren, yo voy a evaluar cómo yo obtuve de este elemento que está en la fila número L, ahora en la matriz B, obtengo esta cantidad en la nueva matriz y por lo tanto me resulta nuevamente la matriz A. Pues dice aquí, donde por ejemplo, vea que el primer elemento en la fila número R se obtiene ahora de esta manera. Donde vea que el primer elemento en la fila se obtiene de la siguiente manera. Pues fíjese, dice que yo voy a tomar el elemento que esté en la fila E. Voy a ver el elemento número 1, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por el recíproco de C. Así que será recíproco de C por este primer elemento que está en la fila E, que es C por A sub R1, C por A sub R1 más D por A sub S1. Y a eso, además, le voy a restar D sobre C por lo que está en la fila S. Así que será D sobre C por lo que está en la fila número S, que fíjense que la fila número S es el elemento que corresponde aquí, ¿verdad? A la primera columna, y el A sub S1. Así que, ¿qué nos da esto? Bueno, cuando yo multiplique, aplicando aquí la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, C recíproco por C da 1 por A sub R1, ¿verdad? A sub R1. Y más, y entonces C recíproco por D, bueno, pues eso es D por C recíproco, que es lo mismo que D dividido entre C, ¿verdad? Porque si yo multiplico D por el recíproco de otro número, eso es lo mismo por el número D y dividido entre el número C, por A sub S1. Y si a eso le resto A sub S1, y si a eso le resto D sobre C por A sub S1, fíjense que entonces aquí estos dos términos se anulan, ¿verdad? Se eliminan porque es él y su negativo. ¿Y qué nos queda? A sub R1. Y efectivamente, eso fue en lo que se convirtió este elemento primero, que está en la fila número R de la matriz B, en el nuevo elemento que resultó al yo aplicar esa operación. Y asimismo, este elemento que está aquí se convertirá en el A sub R2. Y el último elemento se convertirá en este elemento, en el A sub R. Pero esos elementos que están aquí entonces son los mismos elementos de la fila R que estaban originalmente en la matriz A. Así que fíjense que lo que nos resulta aquí, si usted compara, es exactamente la matriz A. Así que efectivamente eso es lo que hace esa operación inversa, ¿verdad? De tipo 3 comparado con la operación inversa original, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer para devolver la matriz que obtuvimos al aplicar esta operación elemental sobre las filas de la matriz del tipo 3 para devolverla a la matriz original. ¿Okay? Bien, así que eso es lo que dice el teorema, ¿verdad que sí? Que para cada operación elemental sobre las filas de una matriz existe una operación elemental sobre las filas de una matriz que es del mismo tipo. Fíjense que, ¿cuál era la matriz inversa de la operación de tipo 1? La misma matriz, la misma operación, ¿verdad? El intercambiar las mismas dos filas, ¿verdad? Fíjense que es del mismo tipo, intercambiar dos filas. ¿Cómo era la operación inversa de aquella que sustituía, ¿verdad? Una fila por un múltiplo constante y no se lo del mismo tipo? Un múltiplo constante y no se lo de la misma fila, ¿verdad? Que sustituimos originalmente por multiplicando esa otra fila por otra cantidad, específicamente por la que es el recíproco de C, que es C, que es el recíproco de ese recíproco que es C. Bien, así es que fíjense que en todas las tres operaciones elementales tienen su operación elemental inversa y es del mismo tipo, ¿okay? Fíjense que en esta demostración, ¿verdad? Que fíjense que es un teorema de existencia, porque fíjense que usted va a leer el teorema general, dice para cada operación elemental sobre la filas de una matriz existe
una operación llamada la operación inversa sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Y fíjense que la forma de demostrar ese teorema fue por presentación, ¿verdad? Recuerdan, en el álgebra elemental, cuando usted tenía un teorema de existencia, usted lo podía demostrar de dos maneras, o por construcción o por presentación. Y fíjese que esta demostración ha sido por presentación, porque fíjese que yo, cuando le voy a decir cuál es la operación inversa correspondiente a cierta operación elemental sobre la fila de una matriz que he discutido, pues decimos, alego que la operación inversa es tal, se la presento, ¿ves? Y entonces le demuestro que efectivamente hace lo que dice el teorema, que la matriz nueva, ¿verdad? La matriz D, se devuelve al aplicar la operación inversa a la matriz original A. ¿Se fijan? Fíjense aquí también, una vez tenemos eso, yo entonces alegué que la operación inversa correspondiente a esta operación de tipo elemental de tipo 3 es tal. ¿Ves? Le digo, esta es la operación y muestro que efectivamente cuando yo la aplico a esta operación, a esta matriz que obtuvimos, hay que aplicarle esa operación elemental sobre la fila de una matriz a la matriz original A, me devuelve la matriz B a la matriz A. Así que fíjense que eso es bueno que también lo aprecien, ¿verdad? Que este es un teorema de existencia y usamos la técnica de presentación. Yo le presento la operación que supuestamente es y vemos que efectivamente funciona. Muy bien. Bueno, pues a ver entonces estos ejemplos ahora de aplicación de este teorema, ¿ok? Ajá, terminamos con este, ¿verdad? Aquí, ejemplos. Dice, la operación elemental sobre las filas de una matriz inversa de la operación elemental sobre las filas de las siguientes matriz. Y mire la matriz que le voy a presentar. Es una matriz cuadrada de orden 3. Matriz cuadrada de orden 3. ¿Qué es esta? Es la matriz cuyas entradas son 1, 2 y 3. Negativo 1, 0 y negativo 2, 4, 2, 1. Y yo lo voy a aplicar para obtener una matriz equivalente a ella, esta operación elemental sobre su fila. Cambio la fila 1 con la fila 3. ¿Qué matriz obtengo? Pues si voy a intercambiar la fila 1 con la fila 3, eso quiere decir que en la fila 1 ahora va a aparecer lo que está en la fila 3, ¿verdad? Así que aparecerá 4, 2, 1. En la fila 2 se queda igual, negativo 1, 0, negativo 2. Pero en la fila 3 entonces aparece lo que está en la fila 1, que es 1, 2 y 3. Y esa es la matriz que resulta al yo aplicarle a esta matriz original esta operación elemental sobre sus filas, intercambiar las dos filas, específicamente la 1 y la 3. Bueno, pues entonces aquí dice la operación elemental sobre las filas de una matriz inversa de la operación que se ilustra entre estas dos matrices es la siguiente. Bueno, cuando estudiamos esto, ¿cuál era la operación inversa de una operación elemental sobre las filas de una matriz de tipo 1 que es el de intercambiar dos filas? Pues encontramos que la misma operación, ¿ok? Entonces, si yo tomo esta matriz que me resultó al yo aplicarle esa operación elemental sobre su fila, ¿verdad? Que es la matriz esta de 4, 2, 1, negativo 1, 0, negativo 2 y 1, 2 y 3, y le aplico la misma operación elemental que la apliqué aquí, porque en la discusión de teorema digo que la operación inversa de intercambiar dos filas es ella misma, ¿okay? Así que efectivamente fíjense que ahora donde está la fila 1, ¿qué voy a colocar? Lo que está en la fila 3, 1, 2 y 3,
y lo que está en la fila 12 queda igual, negativo 1, 0, menos 2. Y lo que está en la fila 3, y entonces ahora lo que está en la fila 1, aquí originalmente, 4, 2 y 1. ¿Y qué me ha resultado? Efectivamente, la matriz original que teníamos, 1, 2 y 3, negativo 1, 0, negativo 2 y 4, 2 y 1. ¿Ves? Bien, también dice este otro segundo ejemplo, dice la operación elemental sobre las filas de una matriz inversa de la operación fundamental sobre las filas de una matriz que mostramos a continuación, ¿verdad? Entonces ahora voy a mostrar una matriz a la cual voy a aplicar una operación elemental sobre su fila, obteniendo esto, y vamos a ver cuál es la matriz, perdón, más bien la operación inversa que necesito para devolver la nueva matriz a la matriz original, ¿verdad? Y en particular voy a obtener esta. Es una matriz de dimensión 2×3, a la cual le voy a aplicar esta operación de tipo 2, o sea, la operación que me sustituye una fila de una matriz por un múltiplo constante y no cero de ella misma. Miren, esta matriz 302 1, 4, 5, y yo voy a hacer lo siguiente: voy a convertirla en esta matriz equivalente sustituyendo su fila 1 por negativo 1/5 de ella misma, ¿verdad? ¿Y qué obtendremos? Bueno, pues cuando yo multiplique negativo 1/5 por los elementos de la fila 1 y sustituyo ahí, 3 por 1/5 negativo es negativo 3/5, 0 por negativo 1/5 es 0, y 2 por negativo 1/5 es negativo 2/5. La segunda fila no se está alterando, ¿verdad? Se queda igual 1, 4, 5, porque aquí dice que la que muestra es la fila 1, ¿ok? Y tenemos esa matriz, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la operación inversa de esta? Bueno, pues si usted va a la discusión del teorema, verá que la operación inversa de este tipo es que sustituye la fila que sustituyó aquí por este múltiplo, la sustituye otra vez, pero no es por el recíproco de este número, ¿okay? Así que será, tomamos ahora esta matriz, negativo 3/5, 0, negativo 2/5, 1, 4 y 5, y vamos a sustituir también su fila 1 por, en vez de menos 1/5, por el recíproco de menos 1/5, que es menos 5, por esa fila 1. Y obtenemos la siguiente matriz equivalente a esta. Bueno, pues fíjense, al multiplicar estos elementos de la fila número 1, lo tuvimos aquí, por negativo 5, mire, negativo 5 por negativo 3/5 va a dar positivo, y el 5 cancela y nos queda 3. 0 por negativo 5 sigue dando 0. Y negativo 2/5 por negativo 5, bueno, pues negativo por negativo da positivo, el 5 cancela y nos queda 2. Y 1, 4, 5, porque la segunda fila que dice que no estamos alterando es la fila 1 nada más. ¿Y qué matriz nos resultó? La matriz original, ¿se fijan? Fíjense en este tercer ejemplo que dice la operación elemental sobre las filas de una matriz inversa. Vamos a añadir aquí unas comitas para que no piensen que es una matriz inversa, sino que es inversa de la matriz de la operación sobre las filas de esa matriz, ¿verdad? Ajá, tiene una matriz, coma, inversa, ¿verdad? La inversa no de la matriz, sino de la operación. Porque si no le ponemos esa coma, usted puede pensar que es la matriz, la inversa de la matriz. No, es la inversa de la operación elemental, ¿verdad? Ajá, de la operación fundamental, o elemental más bien, ¿verdad? Aquí le voy a cambiar la operación fundamental, después es operación elemental, ¿verdad? Vamos a cambiar esto aquí también. Elemental, tal como dijimos aquí, ¿no? Elemental sobre las filas de la matriz, ¿verdad? Sobre
filas de una matriz que mostramos a continuación, vamos a ver cuál es la matriz. Fíjense, ahora vamos a presentar una matriz otra vez cuadrada de orden 2 en este caso, ¿verdad? Y la matriz que tenemos es esta, cuadrada de orden 2, 2, 5 y negativo 3, 1. Y lo que yo voy a hacer es que, para convertir en una matriz equivalente a ella, su fila 2 la voy a sustituir por 2 veces ella menos 3 veces la fila 1, ¿ok? Bien. Bueno, pues que al yo hacer eso, ¿qué obtenemos? Bueno, pues la fila 1 se queda igual, porque la que estamos alterando es la fila 2, así que serán 2, 5. Y entonces fíjense que, en qué se convierte la fila 2. Pues la tengo que multiplicar por 2 y restarle 3 veces la fila 1. Vamos a ver. 2 por menos 3 es menos 6. Y menos 3 por 2 es menos 6. Y al combinar menos 6 y menos 6 da menos 12. Y entonces 2 por 1 es 2. Menos 3 por 5 es 15. Y 2 menos 15 es menos 13. Y esa es la matriz que nos resulta al yo aplicarle esa operación elemental sobre las filas de la matriz a la segunda fila de esa matriz, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, ¿cuál es la operación elemental inversa sobre las filas de una matriz? De esa matriz que obtuvimos, pues si usted va al teorema, verá que si yo cojo ahora esta matriz 2, 5, menos 12 y menos 13, y le aplico esta operación del mismo tipo de la operación número 3, en donde hago lo siguiente, la sustitución de la fila 2 va a ser por, si usted se fija, cuando yo alegué que la operación inversa de ese tipo de operación de tipo 3 era sustituir la fila que sustituimos ya, que es la 2, por el recíproco de esta cantidad, que es un medio, ¿verdad? C recíproco, ¿se acuerdan? Por esa fila que estamos sustituyendo, que es la 2. Y entonces le cambiamos el signo aquí, porque es menos, ¿verdad? Según en la teoría es CFR más DFS, pues era C recíproco de esto, que es un medio, FR, fila 2, menos, en vez de más, menos, así que ahora cambiamos, más D sobre C, que es la C que cuando multiplicamos originalmente la fila número 2, así que será 3 medios, la fila 1, ¿okay? Así que supuestamente al yo hacer esto, dejándonos ya por la fórmula que nos dio la demostración del teorema anterior, ¿verdad? Si yo hago eso, voy a devolver esta matriz a la matriz original. Vamos a ver si es cierto. Primeramente, fíjense que la fila 1 se quedará igual porque la que estamos cambiando, miren, lo dice, es la fila 2. ¿Okay? Así que la fila 1 se queda igual, 2, 5. Y entonces vamos a ver qué resulta en la fila 2. Pues miren, si yo multiplico un medio por lo que está en la fila 2, y un medio por menos 2 es menos 6. Y le sumo 3 medios, la fila 1, y al multiplicar 3 medios, la fila 1, ¿verdad? Fíjense que el 2 cancela y nos quedaría más 3, ¿verdad? Así que entonces tendríamos menos 12 por un medio, que es menos 6, más 3, porque 3 medios por 2, el 2 cancela y queda más 3, menos 6 más 3, menos 3, es lo que nos queda entonces en esa posición de la nueva matriz, ¿verdad? Y si ahora yo voy al segundo elemento de la fila 2 y lo multiplico por un medio, pues menos 13 por un medio es menos 13 medios, más 3 medios por 5 da más 15 medios, ¿verdad? Porque 5 por 3 es 15 medios. Así que tenemos menos 13 medios más 15 medios. Bueno, pues el 15 es más grande que el 13, es que será 15 menos 13, 2 medios, porque ambas fracciones tenían medios de denominador, ¿verdad? Así que serían 2 medios, pero 2 medios es 1, así que nos da 1, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente esa es la matriz original, ¿verdad? Así que fíjense que yo hacer esto a esa matriz, devolví esta matriz que obtuve de la matriz original haciéndole esto, me la devuelve a la matriz original. Así que efectivamente esa es la forma que usted busca, ¿verdad?, la operación inversa de cierta operación elemental sobre las filas del tipo 3, ¿verdad? Y fíjense cómo vimos cómo se buscaba la operación elemental inversa de operación inversa del tipo 1, del intercambiador de filas, que es la misma operación, y cómo buscar la operación inversa, ¿verdad?,
de la operación de tipo 2, que es sustituir una fila por un múltiplo constante y no cero de ella misma. ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos esos tres ejemplos que nos indican cómo yo puedo conseguir, siguiendo las fórmulas que aprendimos o que vimos más bien en la demostración del teorema anterior, la operación inversa que necesitamos para devolver una matriz a la matriz original. Bueno, vamos a ver entonces este teorema que dice toda matriz elemental vamos a indicar con un teorema, ¿verdad? Toda matriz elemental es invertible. Recuerden que hay matrices, ¿verdad?, que tienen la inversa. Pues esas matrices que tienen la inversa son invertibles. Hemos visto algunas matrices que no tienen inversa y otras matrices que sí tienen inversa, ¿verdad? Las mostramos. Bueno, pues entonces, y vimos la que no tiene inversa es la que, por ejemplo, el caso que vimos que no tiene inversa es que fuera una matriz en donde una de sus filas, todos sus elementos fueran cero. En ese caso, esa matriz no va a ser invertible, ¿verdad? Pues este teorema dice que toda matriz elemental, que recuerden que son matrices que salen de una matriz identidad, de la orden que sea, aplicando solamente una operación elemental sobre su fila, dice que esas matrices elementales son invertibles, tienen inversa. ¿Cuál es la demostración de ese teorema? ¿Okay? Y dice así: van a considerar una matriz elemental de orden n. ¿Okay? Esto es, esa matriz elemental sale de yo aplicarle una sola operación elemental sobre las filas de la matriz idéntica del mismo orden de esa matriz elemental, ¿verdad? Si yo le aplico una sola operación, elemental sobre las filas de la matriz identidad del mismo orden, obtengo la matriz elemental esa que tenemos, ¿verdad? Donde E minúscula es una de las tres operaciones elementales que podemos efectuar sobre las filas de una matriz. ¿Okay? Bien. Bueno, vamos a considerar esta otra matriz. ¿Okay? Una matriz elemental de orden n que se obtiene de la matriz de identidad de ese orden aplicando a esta, a la matriz de identidad de orden n, ¿verdad?, la operación inversa de E, esta, que fue la que le aplicamos a la matriz identidad de orden n para obtener la matriz elemental E. ¿Okay? Bueno, pero eso lo vamos a continuar viendo en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.